Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo podcast y hoy estoy muy contento porque tengo invitado a un gran amigo. Ya hemos tenido varios podcasts precisamente hablando. Nos encontramos en su casa. Se ha venido a vivir desde un lugar muy lejos a la ciudad de Monterrey y ha sido una compañía muy buena esta ciudad. El señor Matías Laca. ¿Cómo estás, amigo? Hermanito, muchas gracias. Un placer de compartir otra platicada contigo. Yo siento que nuestras pláticas deberían estar grabadas siempre. Es correcto. Oye, fíjate que te quería invitar ya desde hace algunas semanas para acá, porque como tú sabes, o bueno, lo que te he platicado, básicamente este podcast está destinado para que lo escuchen personas que están empezando a crear su equipo, que están con su negocio, que son micro dueños de negocio y están iniciando por ahí y a veces se me pierden. Nos perdemos en este rumbo de no saber qué es el paso que sigue, etcétera, etcétera. Y para irnos directo al grano, bueno, si quieres presentarte brevemente para la gente que no te conozca, de qué es tu negocio, etcétera, etcétera, para que la gente identifique exactamente qué haces. Bueno, mi nombre es Matías Laca, tengo varios negocios. El principal es una empresa de coaching en seducción o habilidades sociales, en donde les enseñamos a los hombres a desarrollar las habilidades blandas que les permiten justamente seleccionar y encontrar una pareja que funcione para ellos. Entonces ya tengo como 8 años haciendo eso, 8 o 9 años. Y hemos vivido un proceso bien interesante. Bueno, Sama lo ha vivido desde cero, desde cerca y desde cero. Sí. De ser una persona que trabajaba yo sola a tener un equipo al día de hoy de 12 personas y que la empresa funcione prácticamente que sin mí. Salvo por lo único que sí o sí hago al día de hoy, digamos, es la parte de generar contenido, hacer estos podcasts, etcétera, porque al final está como la parte de la empatía y que la gente de repente me conoce y a partir de ahí decide trabajar con nosotros. Pero el resto, como que toda la operación al día de hoy, por suerte, está 100% delegada y honestamente creo que es el cambio más grande de mi vida, es haber podido crear un equipo de alto rendimiento que genere mejores resultados en cada uno de los puestos de los que yo generaba en cada uno de ellos, ¿no? Súper. Oye, bro, entonces, a ver, te quiero hacer la primera pregunta. Va. ¿Por qué decidiste y cómo decidiste encontrar cómo decidiste dedicarte a esto? O sea, ¿cómo fue el proceso interno de descubrir, oye, me quiero dedicar a esto? Y quiero darle un poquito de contexto porque la mayoría de los problemas que yo veo es personas que dicen, es que no sé qué quiero, no sé hacia dónde ir, no sé, oye, pues puedo poner 10 negocios, pero como que quieren hacer 4 o 5 a la misma vez de diferentes rubros, de diferentes cosas. ¿Cómo fue tu proceso de elegir esto? ¿Por qué? Ok. En mi caso es algo bastante atípico. Les voy a comentar como lo que me pasó a mí, pero les voy a explicar qué es lo que normalmente sucede, porque siento que lo que me pasó a mí quizás no es lo más recomendable. Por ejemplo, yo era incapaz de relacionarme con mujeres, siempre era el último en elegir, jamás había estado a mis 25 años, jamás había estado con una mujer que verdaderamente me gustara. Y siempre, no sé si algunos se han ido a un antro. Bueno, las chicas que quedan a las 5 de la mañana. Eso era el calibre al cual yo podía acceder a mis 25 años, algo que no le deseo a nadie. Ustedes váyanse de los antros a las 3 de la mañana. Claro. Entonces, es como que tenía ese dolor bien grande de ser incapaz de relacionarme con las mujeres. Entonces ahí, en determinado momento en donde yo estoy incluso empezando a pensar en ideas de autoeliminación, de decir, esto si no está funcionando, está de la verga, no quiero seguir sintiéndome así, si esta es la vida, ¿para qué mierda voy a estar viviendo? Etcétera, bla, bla. Como que pensamientos que te empiezan a brotar son involuntarios, o sea, no es como que conscientemente, sino que inconscientemente se te empiezan a brotar esos pensamientos. Entonces estaba en una situación de mucho dolor y se me da por investigar y darme como una última oportunidad. Y estaba tirado en una cama, postrado, como deprimido, no sé qué verga, pensando en estas estupideces. Y se me da por levantarme e ir al teclado de la computadora ahí. Estaba en una pensión estudiantil, un lugar de mierda en donde algunas de las personas tienen que ir a vivir para poder estudiar. Y me levanto y tecleo, ¿cómo seducir una mujer? Y cuando le doy Enter, lo que más me sorprende es que habían millones de resultados. O sea, eso es como, la verga, Google tiene millones de resultados para esta mamá. Yo dije, o sea, hay millones de imbéciles, igual que yo, que están teniendo este problema. Entonces, para mí eso fue un gran quiebre de que no estaba solo. O sea, claro, no era un problema mío. Entonces, ahí me pongo a investigar.
que esto y que el otro, me obsesiono. Resulta que es un tema de comportamiento humano, de neurociencia, de antropología, de psicología, etcétera. Es algo que se puede aprender. Y lo aprendo y empiezo a practicarlo. Y cuando empiezo a practicarlo con este nivel de obsesión que yo tenía en aquel momento, me vuelvo muy bueno. Y en consecuencia de que me vuelvo muy bueno y que tenía como un grupito de amigos, estos amigos como que me empiezan a pedir consejo de, Matías, ¿cómo verga es que tu cuarto es un desfiladero de mujeres y antes no te levantabas ni a la madrugada y ahora veo salir modelos de tu cuarto a las 4 de la mañana? O sea, ¿qué verga pasó? Es como, era bien incomprensible para la gente que me conocía hace mucho tiempo, Claro. como ese cambio en 6 meses. Entonces, ahí literal me juntaron 15 amigos y me dijeron, te vamos a pagar 1,000 pesos cada uno y nos vas a venir a enseñar y que esto y que el otro. Y en aquel momento yo trabajaba en un call center de telegestiones de UTE en Uruguay. Literal, me insultaban todos los días 100 veces al día y por eso me pagaban $420, algo así. Y esto era un poquito más que eso, lo que me pagaron mis 15 amigos. Claro. Entonces yo ahí dije, ¡ah, la verga! O sea, esto lo disfruto, me gusta, me encanta, podría seguir trabajando, lo haría gratis, es como me apasiona y me están pagando más que lo que me pagan en mi trabajo. Entonces en ese momento yo hago como un salto al vacío y me tiro como a mi manera. En aquel momento no sabía mucho, no tenía recursos para invertir en mentorías y demás. Fue una etapa como muy de dar pasos medio que a ciegas y ir probando, ir fracasando y probando otra cosa, etcétera. Y empiezo a crear una marca personal y es como ahí tomé esa decisión de, ok, me voy a empezar a dedicar a esto. Pero yo en aquel momento no tenía, de cierta forma, y acá es por lo que les decía que es atípico y que tengan cuidado porque no necesariamente tienen que vivir el mismo proceso que viví yo, es atípico que te apasione algo y que empieces a hacerlo y que resulta que sí hay un mercado dispuesto a pagar por lo que vos estás apasionado. Eso es muy atípico. Entonces, no necesariamente, si vos tenés un emprendimiento o una empresa, no necesariamente es lo que más te gusta o lo que te apasiona, sino que en realidad siempre tiene que partir como de la necesidad validada que hay ahí afuera y en función de eso tratar de crear un modelo de negocio, que en mi caso tuve la suerte de que coincidieron las dos cosas, pero si yo tuviese que, imagínate que mi empresa siempre está en riesgo porque es políticamente incorrecto para el día de hoy lo que yo hago. Entonces imagínate que yo quebrara o se armara un escándalo mediático o alguna manera, no sé, se muere la empresa de hoy para mañana, yo no lo haría de la misma manera. Es como primero es, vamos a ver qué necesidad hay en el mercado. Vamos a ver qué talento yo tengo que puede apoyar a resolver esa necesidad. Vamos a validar esa necesidad con unos poquitos clientes que en lo posible sean de high ticket. Bueno, después podemos llegar a tocar un poquito ese tema. Y recién ahí armaría el emprendimiento. Es como primero lo validaría y luego sí me tiraría. Sí. Sí, y o sea, qué buen punto que toca. O sea, que no necesariamente, porque la gente va a decir, fuerza, es un ejemplo muy bueno, por ejemplo, el de la música. O sea, mi pasión es la música y entonces, pues quiero vivir de la música de ley. Es improbable. O sea, y la probabilidad de que a lo mejor vivas de la música no quiero decir que es imposible, pero a lo mejor sí es muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, por ahí estaba leyendo un libro de Romo Alfons, que de hecho ahí lo agarraste y el loco te dice, tenés que definir o distinguir la diferencia entre las cosas que son negocio y las cosas que son hobbies. Y vos podés tener tus hobbies y hacer lo que se te antoje, pero la mejor forma de tener tus hobbies es tener un negocio que funcione y te permita la libertad, no solamente financiera, sino de tiempo, como para después poder hacer lo que a vos se te antoje. O sea, yo al día de hoy literal puedo hacer lo que se me antoje, donde se me antoje, con quién se me antoje. Y ese sentimiento de libertad, de no tener límite, de decir, vamos mañana a Uruguay, vamos mañana no sé qué, vamos hace un rato, vamos a hacer esto, lo otro. Y siempre tener la posibilidad de decir que sí, porque sos dueño de tu tiempo y porque tenés el flujo de dinero como para poder hacerlo. Eso es como el punto más lindo al cual una persona puede llegar. Pero para llegar ahí no necesariamente es con lo que te apasiona, sino que simplemente puede ser algo para lo que tengas cierto talento, que incluso capaz que ni te gusta, pero te das cuenta de que sos talentoso y que puedes crear un sistema y un modelo de negocio y de repente te toma 4, 5, 10 años sentar las bases de un negocio que esté suficientemente fuerte y a partir de ahí tenés la vida si haces las cosas bien, tenés la vida muy relajada. Oye, yo vi tu transformación así igual con respecto a tu negocio. O sea, yo me acuerdo de cuando tú estabas solo completamente en la gira de Guadalajara. Sí. O sea, eras tú solo. Me llegaste a visitar a la cervecería cuando era tu primer, ¿te acuerdas? El primer empleado. Un saludo a Luis, se está escuchando. A Luis. Entonces, a ver,
Te quiero platicar algunos de los problemas que yo veo que se empiezan a tener fuertes cuando están en esta etapa. Ajá. Que diríamos que es la etapa temprana del negocio, que muchas veces están iniciando. Y tenemos que partir de la base de que muchas veces... A ver, voy a tocar dos partes aquí, que ya sabes, mi parte tanto interna como la parte externa. Ajá. Cuando tú no habías iniciado tu carrera, y te quiero pedir permiso de meterme con preguntas que siempre te he querido hacer, pero que son también de vulnerabilidad de tu parte, porque yo conozco un poco más de tu historia, un poco más. I don't give a shit. Entonces, desde la parte interna y la parte externa. Primero me quiero ir a la parte interna. Okay. Internamente, evidentemente tuvo que haber un cambio entre Matías de la cervecería, Matías de hace, ¿cuánto fue? ¿3 años? ¿4 años? Sí, en los últimos 2019, 3 años. Sí. como mediados de 2019, por ahí. Matías 2018-2019, emocionalmente, ¿qué no estaba funcionando contigo en ese tiempo? O sea, ¿qué dices? Güey, me doy cuenta que yo estaba... Emocionalmente, o mejor dicho, lo que no estaba funcionando quizás internamente es que yo era muy aire. Y me faltaba tierra. Estaba muy de que quiero todo a la vez y... Ese tema es increíble. Espérame, déjame porque vos sos así. Sí, yo precisamente he estado trabajando en bastante eso. Y es lo que yo siento que hay mucho que trabajar precisamente con estas personas que están en esta etapa. Ajá. Pero para definir aire, ¿cómo lo definirías? Para que entiendan más contexto de qué sería aire. Ok, una persona muy aire es como que no tiene nada agarrado. Todo está en el aire, todo está volando. Se pasa de un punto a otro como con mucha facilidad. No sabe si va para un lado o va para otro. No está acá ni allá. Yo personalmente también era aire en el sentido de que estaba todo el tiempo de viaje y nunca tenía literal un lugar o una base en donde estar acentuado y poder trabajar, etc. Entonces, es como todo era una nebulosa. Como diríamos, como indecisión. Ajá. Como un día quiere algo, el otro día quiere otra cosa. Es que todo era caos y el caos es potencial. O sea, es preciso que ustedes tengan una etapa de aire porque en ese nivel de caos ustedes pueden experimentar en mucha variedad. A eso se le llama overshooting. Pueden experimentar en mucha variedad, pero tienen que estar muy presentes y muy atentos a cuáles son los tiros que pegan. Que después Ale pudiera dar un poco más de información de la gente aire y de todo eso. Sí. Está bueno que Ale se metiera al podcast. Porque Ale sabe mucho que es la novia de Matías. Por si la quieren seguir. ¿Cómo estás tu Instagram, Ale? Ale Limón F. Ale Limón F. Porque Ale también habla un poco de eso. Pero yo soy partidario de eso. O sea, cañón. Pero bueno. Entonces, número 1. Y vamos a entrar a la raíz de esto, porque esto es muy importante. A ver. ¿Por qué crees que la gente termina convirtiéndose en aire? Porque al estar en aire, esa postura? Al estar en aire, no hay un juez. Y nosotros siempre queremos no tener un juez. Si yo soy aire y estoy haciendo de todo a la vez y no me comprometo al 100 con absolutamente nada, no tengo que rendir cuentas de absolutamente nada. Entonces prefiero quedarme en la nebulosa del potencial y decir, ay, puedo hacer un poquito de esto y un poquito de aquello, que decirte, che, voy a montar una empresa de este tipo, así y así, y este va a ser el modelo de negocio, así va a funcionar. Claro. Porque cuando estoy en aire, perfectamente puedo cambiar eso de un día para el otro, y lo puedo cambiar 20 veces en el mes si se me antoja, porque no estoy como asentado en ninguna idea o en ningún modelo. Entonces, eso era lo que yo de repente no veía, porque el problema de, por ejemplo, una de las cosas que yo tuve que hacer es como comprometerme con un nicho específico. Sí. Y eso está bien difícil. Claro. Está bien difícil porque el comprometerte con un nicho no solamente es comprometerte con ese nicho, sino que significa inmediatamente la renuncia al compromiso con cualquier otro nicho. Correcto. Entonces yo tuve que dejar cosas o niveles de influencia y de persuasión sobre determinado tipo de personas que eran exactamente los que había venido trabajando durante muchísimo tiempo. Entonces, para mí lo que representaba es una muerte simbólica. ¿Por qué? Porque yo le había dedicado todo mi contenido y todo mi esfuerzo y 5 o 6 años de echarle para adelante, que que el otro, a este grupo, y de un día para el otro me doy cuenta, verga, es que sí tengo que apoyar a este grupo, pero acá no están mis clientes. Claro. Y como acá no están mis clientes, lo que yo soy tiene que cambiar para poder atraer a este otro grupo que está acá y que sí pueden llegar a ser mis potenciales clientes. Entonces, el mantenerte en aire es como, le tiro a todo y no pasa nada. Pero el ser como más tierra, el ser más específico y estar más centrado y comprometido, es tomar la decisión, por más incómoda que sea, de si es en este nicho, va a ser en este nicho. Y si está validado, ahí vamos a ir. Sí, fíjate que yo lo había también entendido, por lo menos a mí me gusta explicarlo un poco más así. Y dime qué piensas tú
Y Ale, también puedes opinar de ese tema, ¿eh? O sea, tú que estás ahí. Pues, es que me interesa tu Traigan tema otro real. micrófono. Sí, sí, no, o sea, porque Ale sabe ese tema, pero... Luego me invitas. Luego invito a Ale. Pero el punto es que también es en una parte una inmadurez. O sea, es una... O sea, Completamente. es como... Hay una forma de no quererte hacer... Yo le llamo que el aire también va relacionado a no quererte hacer cargo de algo. De no tomar las riendas completamente de algo. Llámese proyecto, llámese compromiso. Llámese... Voy a poner un ejemplo súper simple. La gente que es adolescente emocionalmente, no importa la edad, tengas 40 años, por ejemplo, tienden a tener una persona que todo el tiempo les está diciendo que recojan algo en la casa, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque la persona inconscientemente sabe que alguien se está haciendo cargo de eso. Exacto, lo da por sentado. Lo da por sentado. Porque sabe que alguien lo va a hacer. Pero cuando vives solo, Hay un quiebre. hay un quiebre porque, güey, yo viví con mi mamá, es un ejemplo. Y mi mamá limpiaba todo. Yo podía dejar la ropa por todos lados y Exacto. mágicamente Y aparecía mágicamente limpia se volvía... donde Ajá. tenía que estar. Oye, yo nunca me preocupé. Por eso siempre dicen esto los adolescentes cuando se van a vivir solos a una ciudad nueva o a una casa nueva. Nunca me había dado conciencia de que el champú, pues alguien lo compra. O, ¿sabes? O sea, no porque aparece ahí. inconscientemente estás como esperando a que alguien se haga cargo de tu vida o de tu proyecto o de tu negocio. Entonces yo creo que pasar a tierra es también es un movimiento emocional, energético, contextual o de conciencia, donde tú decides hacerte cargo de tu vida también. Y decides guiarla hacia donde quieres que se dirija exactamente y de elegir y de asumir que si te equivocas es tu responsabilidad, Exacto. etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu movimiento? O sea, ¿cómo fue si una persona... bueno, antes... quiero hacer un paréntesis, perdón, porque me iba a brincar. ¿Esto crees que tenga que ver la forma en la que fueron educados, la infancia de ellos, los padres de ellos? ¿Tiene algo que ver tu mamá, tu papá? Sí, el peor daño, sobre todo, atención, padres o madres que puedan estar escuchando esto, el peor error que pueden llegar a cometer con sus hijos es sobreprotegerlos. Eso los convierte en inútiles y estira su adolescencia mucho más de lo necesario. Sí. Entonces es preferible que desde muy pequeños, hay un dicho que dice, no hagas absolutamente nada por tu hijo que pueda hacer él mismo. Y eso es como una vertical de cómo criar hijos, de que, requerís que ellos se vuelvan independientes y poderosos, por más que los tengas que ver fracasar, por más que los tengas que ver caerse de la bici, por más que los tengas que ver llorar. Es preciso darles la ventana de ese aprendizaje, porque ahí es donde forjan el carácter que va a hacer que más adelante puedan ser seres humanos funcionales. Fíjate que algo que a mí me pasó es que, y le agradezco mucho a mis padres por la forma de educarme, que en el momento a mí me molestaba muchísimo. O sea, yo trabajé toda mi vida. O sea, desde cuando tenía 15 años, a mí me dejaban solo en mi casa con un pequeño negocio, que hasta el día de hoy tienen mis padres, está cumpliendo 25 años creo el negocio. Y era una ferretería y yo, o sea, a los 15 años yo ya era como el gerente de la empresa y habían 3 empleados y había que cobrar cheques y dar pagos y pagar a proveedores y llevar el dinero al banco y es como toda la responsabilidad durante X cantidad de tiempo cuando mis padres iban de vacaciones caía en mí. Entonces, y para poder llegar a ese nivel, yo siempre de mañana estudiaba y de tarde trabajaba y en el momento me molestaba muchísimo porque cuando todos tus amigos o compañeros de clase que salen de la escuela y quieren ir a jugar al parque, todos podían ir a jugar al parque, pero yo no podía, o sea, yo tenía que trabajar. Entonces, sí, a medida que van pasando los años, cuando tengo 16, 17, 18, cuando me voy de mi casa, me voy a otro lugar y me comparo con la gente de mi edad, me doy cuenta, verga, es que están súper verdes. O sea, no tienen ni puta idea cómo taladrar una pared para poner un puto espejo. Claro. No saben cómo arreglar un caño. No saben cómo hacer buenas compras de súper. No saben... Es como que toda esa madurez a mí me la dio el nivel de responsabilidad, que no sé si es... No estoy recomendando esto al 100, porque siento que quizás en mi caso fue demasiado extremo, demasiado para el otro lado, pero a mí sí me sirvió, me di cuenta de que había una gran diferencia de carácter, de cómo me habían criado, porque siempre me habían dado muchísima responsabilidad y hacete cargo y si no, no comes, y si no te resolves a ir a hacer las compras o a pagarle a los empleados, es como, sí tenía esa responsabilidad de muy pequeño.
Oye, ¿y cómo empezó entonces? Hablemos ahora sí del proceso interno primero, de el Matías 2018-2019. ¿Cómo empieza a moverse de este aire, inmadurez emocional, cero compromisos, todo eso, a empezar a moverse algo más sólido? Bien, acá honestamente yo siempre les repito que creo que una de mis mayores virtudes es que siento que soy una persona 100% coachable. Claro. Es como yo cuando confío en alguien, y de hecho te agradezco, Sama, porque vos has sido uno de los coaches que a mí más me ha ayudado y me siento muy, muy agradecido de tenerte en mi vida y en mi espacio, pero yo siento que tengo esa característica, no sé cómo, de ser 100% coachable. Y yo me acuerdo perfecto, o sea, de que cuando alguien viene y yo le deposito mi confianza de que esta persona está acá para apoyarme y le voy a pagar lo que sea X, es como si él dice tírate al piso, yo no pregunto, es como enseguida me voy al piso. Entonces aprendí que mi forma de progresar y de crecer era a través de comprar tiempo. ¿Y cómo compras tiempo? Comprando mentores. ¿Por qué? Porque cuando pagas un mentor, sobre todo si tienes posibilidad de hablar como al día de hoy con él, lo que estás comprando es el nivel de conciencia que a esa persona le tomó generar una década o varias décadas. Claro. No es lo mismo que un libro. Un libro está desactualizado, un video de YouTube está desactualizado. Cuando le pagas a un mentor y puedes hablar con él hoy, estás accediendo al nivel de conciencia que esa persona tiene al día de hoy, lo cual es completamente invaluable. Entonces yo empecé a tener un montón de mentorías. Me mentoricé contigo, me mentoricé con otras personas. Por ahí conocí a Max Tornow también, que fue el que me explicó el modelo de negocio, etc. Y yo lo que hice fue implementar los pasos con la mayor precisión posible de la gente que ya tenía el resultado que a mí me hubiese gustado tener. Entonces a mí literal me dieron una guía, me dijeron, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, este es el paso 4, y yo simplemente como los caballos que le ponen el coso acá y la visión está así 100% clara, así me fui, no pregunté por qué, es como, si es esto, ellos ya deben haber pasado 1000 cagadas para decirme que esto funciona. Entonces yo simplemente les hago caso, y como me entregué de esa forma como tan coachable, como cliente, lo que terminó, tan mente de principiante, súper principiante. Entonces se empezaron a dar resultados solos. Entonces cuando se empezaban a dar resultados, yo más reafirmaba, a estos putos les tengo que hacer caso. Claro. Es como el resultado está, por más que, porque es súper incómodo, o sea, no es como, es un proceso cómodo, no, las pelotas, súper incómodo lo que tenés que hacer. Eso, o sea, por ejemplo, creo que ¿cuándo sientes que fue un quiebre para ti? Que dices, güey, yo siento que algo en mi energía aire se rompió y me volví más tierra en el proceso. Cuando pagaste la mentoría, cuando decidiste un nicho. Cuando pagué esta mentoría. O sea, ¿en qué momento dices, güey, esto fue un... Yo no tenía dinero. Cuando pagué esta mentoría no tenía dinero. ¿Ese dirías que fue un quiebre en tu Ese aire? Fue un quiebre. ¿Sí? Es como el quemar los botes. Che, estoy haciendo esto, estoy depositando todo el dinero que tengo para pagar esta mentoría. En total nos costó $30,000. Y fue tipo, todos mis ahorros están acá, deposito el 100% de la confianza en esto y voy a hacer absolutamente todo lo que esté a mi alcance como para seguir los pasos que me van a brindar. Entonces, ahí me meto en ese proceso y de a poquito, muy, muy de a poquito, sobre todo los primeros, siempre que entras en un proceso, sobre todo en un proceso de coaching, siento que los primeros pasos de repente son los más difíciles. Claro. Cuando empezás de a poco a mover la maquinaria. Después, a medida que vas agarrando momentum, que vas agarrando impulso, la masa crítica que generas como de tu voluntad respecto a lo que estás haciendo genera una fuerza suficiente que ya te mueves solo hacia adelante y ya se vuelve algo como normal hasta que viene otro putazo, otro siguiente desafío. Yo qué sé, por ejemplo, otro desafío fue, ahora tenés que contratar gente, necesito que entrevistes así, contratar a 2 personas, tipo, la verga, jamás he entrevistado a alguien. Bueno, ¿qué preguntas le tengo que hacer? Esta. Listo, vamos a entrevistar gente, ¿no? Y es como muy lanzado en ejecutar. Okay. Siempre clavado con la ejecución. Que al mismo tiempo que tú tomas la mentoría, no me acuerdo si fue un poquito después, te vienes a vivir a Monterrey. Ajá. Que esa, llamémosle, es otra decisión muy acertada. Tierna. Que cabe recalcar que Matías decía, yo me vine a Monterrey por las montañas, porque estás tú. Y yo le creí. Yo realmente le creí hasta que tenía un as bajo la manga y de repente me dice, me he casado con Ale, básicamente. Entonces, ¿qué tanto tuvo que ver Ale, saliéndonos un poquito, en tu decisión a Monterrey? No, sí tuvo que ver mucho. Bueno, tema aparte, que fue bueno meter a eso. Pero el punto es que
Tú, lo que te fue haciendo tierra, estar estas decisiones que yo digo importantes. O sea, pagar una mentoría de $30,000 cuando no tenías más dinero es una decisión interesante, muy interesante. Cambiarte de país. Sí, arrancar de vuelta. O sea, ese fue otro. Yo me acuerdo que tenías una relación allá o estabas terminando una relación allá. Sí, corté todo. O sea, cortaste todo. Corté la relación, corté mis amigos, corté mi relación con mi familia. Pero el toda la pain point verga. estaba muy grande para que tomaras esa decisión. ¿O era más el deseo? ¿Qué fue lo cual? O sea, porque es que quiero que la los gente... años pasan. Ok. Y nosotros no nos damos cuenta de que el nivel de energía que tenemos de repente en este momento, yo al día de hoy tengo 31 años, no es el nivel de energía que vamos a tener en nuestros 50 o 60. Entonces, si hacemos un cambio drástico, esta es la época, porque después realmente la energía baja mucho. Entonces, yo me sentía muy inconforme como con los resultados. Es como decía, verga, es que todas estas mierdas que veo en Instagram o donde verga sea, a mí se me hace que yo sí puedo conseguir eso. Y si estos imbéciles lo están consiguiendo, no son que más yo no inteligentes considero que yo. que sean ni más inteligentes ni más disciplinados, seguramente yo también. Y efectivamente yo también. Pero lo único que ellos tenían y que yo no, es que ellos sabían cuál era el camino, porque ellos estaban mentorizando y eran menos disciplinados que yo. Claro. Y eran quizás menos inteligentes que yo. Pero sí tenían ese apoyo o esa mentoría, etcétera. Entonces, esa era lo que a mí realmente me faltaba. Porque de repente es una persona súper disciplinada, como yo he tenido varios quiebres también en cómo funciona mi físico y demás. Y de repente una persona puede ser súper disciplinado con ir al gimnasio y que esto y que lo otro y levantarse todos los días para entrenar y bla, bla, bla. Pero si no sabe entrenar y si no sabe comer, por más que sea súper disciplinado, jamás en su puta vida va a lograr los resultados porque no sabe qué verga está haciendo y posiblemente sea incluso contraproducente. Eso era lo que me pasaba a mí a nivel empresarial. Era súper disciplinado, le metía un montón de horas, que esto y que lo otro y que bla, 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 y reuniones y llamadas y videocursos por internet y bla, bla, bla. Pero resulta que al final del día no tenía la dirección correcta, no sabía cuáles eran los pasos específicos correctos a seguir y por esa razón siempre andaba moviéndome en círculos, jamás avanzaba, siempre estaba en círculos. Sí. Oye, y ahora sí vámonos al tema del negocio. ¿Cuál fue el primer punto que te hizo pasar de tener, primero de estar solo con el negocio, a empezar a facturar tus primeros $10,000? O sea, ¿cuál es el primer brinco que sientes que a nivel negocio o personal también te hace pasar de 0 a 10,000? ¿Cómo es de ese? 0 a 10,000, yo creo que llegué con el primer empleado. Ok. O sea, tú contrataste primero. No. Es que no llegaba a los 10,000. De repente yo por mí solo, porque el proceso donde yo empecé a vender y que esto y que el otro, toda mi vida había vendido tickets de $100, $200, $500. Y vinieron esta gente y me dijeron, Matías, eso es mierda. Ahora, a partir de ahora, no vas a vender nada por menos de $1,000. Yo dije, ¡ah, la verga! Sí, nunca en mi vida he cobrado $1,000 a alguien por esto que es intangible, que sumo. Es como, no es un Rolex que, o no es algo físico que está acá y se puede ver un valor de mercado, sino que es intangible. Entonces voy y vendo con el cagazo. O sea, fue súper incómodo esto, súper incómodo. El cagazo es miedo para los mexicanos. Sí, con mucho miedo, y tener una persona en una videollamada, decirle, mi servicio cuesta $1,000 y con poker face, ¿no? Pero por dentro estaba desarmado. Es como, la verga. Y el loco dice, sí, ¿cómo te puedo pagar? Y yo tipo, la verga, no pensé que llegara tan lejos. Entonces, déjame que busco qué medio de pago puedo utilizar. Y ahí empecé a ver medios de pago que no sé qué, bla, bla, bla. Me transfirió por PayPal. Y cerré mi primer cliente. Y vuelvo bien contento con mis mentores. Y le digo, vendí un cliente que no sé qué por $1,000. No lo puedo creer. Claro. Y agarra y me dice, ok, Matías, ahora tu ticket mínimo son $2,000. Yo tipo... O sea, ¿Cómo $2,000? Sí, ya no puedes vender por $1,000, ahora tienes que vender en 2,000. Y digo, la puta madre, ¿cómo le voy a decir a alguien que me pague $2,000 para enseñarle esto? De vuelta al mismo proceso, el mismo nervio, no sé qué, vendo en $2,000 y vengo contentísimo y le digo, ya vendí con $2,000. Me dice, ok, Matías, ahora tu ticket mínimo son $3,000. Yo tipo, putos, así como, claro. ¿Cuándo va a parar esto? No sé qué, que esto y que el otro. Vendo a $3,000 y ya vengo con viento en la camiseta y le digo, a ver, putos, ya vendí a $3,000. ¿Qué, subo a 4 o qué? Y me dicen, no, Matías. Espérate ahí. Quédate en $3,000, pues según el balance de mercado está pasando esto, te vamos a enseñar luego a escalar el negocio y empezar a cobrar de $10,000 para arriba por cliente, pero me dijeron, ahora no, vas a vender en $3,000. Entonces, como que viví todo ese proceso incómodo y yo por mí solo pude llegar como a esos
$6,000, $9,000 al mes. Pero ya cuando pasé la barrera de los 10,000 al mes, si se quiere, fue ya cuando tenía mi primer persona a cargo y esa persona me filtraba a mucha gente y prospectaba, me apoyaba como en la prospección de las personas o en la cualificación de los clientes. Y ahí entonces ya cada vez que alguien llegaba a mí ya era un muy buen prospecto. Entonces había mayor tasa de cierre, no perdía tanto tiempo, etcétera. Y ahí pude superar como esa primera barrera de los $10,000. Y entonces, o sea, dirías que una parte fundamental, por así decirlo, como en la parte interna, es también entender, o sea, lo que aprendiste también en una parte es como entender tu valor y ponerle valor a tu trabajo. Ajá. Es Es que es una matrix, el valor es intangible. ¿Quién dice que si yo agarro y digo que esto vale $100,000, pueda valerlo? Claro. Es como, es mi capacidad de enrolar a la otra persona de que esto le va a aportar más valor que los $100,000 que me va a dar. Entonces ahí está el win-win. Es como, che, quiero que la otra persona gane al punto que sienta que me está estafando, que está pagando lo barato. Pago barato. Ajá. Entonces eso es como un cambio de creencia, de que al final el dinero es una energía y simplemente fluye. Y hay personas, estoy seguro, que si vos estás vendiendo lo que verga sea, te aseguro, hermano, estás perdiendo clientes que podrían pagarte 10 veces más de lo que estás cobrando por el simple hecho de no tener los huevos de pedirlo. Que es un tema, voy a meter mi tema aquí, que tiene que ver como con la matrix y la programación que muchas veces traemos nosotros, que es 100%. No somos valiosos, no debemos de cobrar tanto, nadie va a pagar tanto por mí, y que tú lo dices de una manera muy interesante, que es o sea, la forma en la que rompes esta programación en tu caso fue aventándote a cobrar eso y ver qué pasa. qué ocurría. Siempre yo tengo una frase que es el beneficio de la duda. Yo siempre le doy a las cosas por lo menos el beneficio de la duda. Si estos me dicen que yo tengo que ir y decirle a mi prospecto que le voy a cobrar $3,000, le voy a dar el beneficio de la duda, durante un mes lo voy a aplicar y veré qué pasa. Claro. Y resulta que en la segundo, tercer, cuarto, quinto día, ¡pum!, ya se da un cierre y vos decís, ¡ah, la verga! Sí se puede. Entonces eso rompe por completo el paradigma y creo que estoy en un punto en donde para mí el dinero ya no es dinero. Es como, X, son numeritos ahí que están en la cuenta del banco. Pues yo es como, hago mi trabajo y me enfoco en lo mío y vale verga. Y al día de hoy ni siquiera vendo ni hago nada. No me entero ni siquiera del dinero que entra. O sea, sí me entero, pero no estoy como arriba de eso. Como en esta necesidad o urgencia. Ajá. ¿Pero estuviste así en un momento? Sí, claro. Okay. Sí, como contando. Ese salto, ¿cómo lo diste? O sea, ¿crees que te lo dio el haber generado? ¿O primero hubo un clic interno? ¿Cómo fue ese proceso? Porque diríamos que tú hiciste una movilidad en tu ingreso, una movilidad social. O sea, tú pasaste de un contexto de vivir en una forma a una mucho mejor. Sí, ya estamos en el top 0,5% de la gente más rica del mundo. Claro. Algo así. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue el clic? O sea, es primero, a ver, la pregunta de siempre, ¿es primero el huevo o la gallina? O sea, ¿es primero en tu mente? ¿O es primero ganas el dinero y luego cambia tu mente? Es que es un círculo. Es un círculo virtuoso que se va alimentando. Exacto. Depende de cómo cada uno lo quiera resolver. O sea, yo siento que me fui primero por la acción y la acción me apoyó a conseguir el resultado. Y una vez que consigo el resultado, ¡pum!, se hace un clic de mente. Sí. En mi caso fue fake it till you become it. Es como, che, voy a fingir ser esto hasta convertirme en ello. Sí. Y cuando estaba en una llamada de cierre pidiendo algo que yo decía, jamás alguien va a estar dispuesto, pero tratando de interpretar el personaje de que sí, a huevo, esto vale y le voy a cambiar la vida a esta persona. Y como muy clavado en eso, pero en el fondo internamente yo no me lo creía. Entonces resulta que medio como que mi mentalidad no estaba al 100, pero mi ejecución sí. Entonces, al estar mi ejecución al 100 y mi mentalidad al 60, consigo un resultado a la verga. Mi mentalidad sube al 70. O sea, la siguiente vez es como estoy mejorando cada vez más mi mentalidad. O sea que si alguien se siente por un momento atorado en esta parte mental, la ejecución, que no pare la ejecución. Sí, o sea, porque hay solamente dos opciones. Hay dos caminos para resolver este punto. Entonces, un camino es el de la ejecución y el otro es el del análisis, que es donde se clava la mayoría de la gente. Entonces empiezan a analizar, no, pero ¿cómo sí? ¿Cómo puedo sentir que valgo? ¿Cómo puedo que esto y que lo otro? Yo voy a escuchar un audiolibro de motivación, mamás. Sí. Pero no, la respuesta no está en la mente. La respuesta a este tema está literalmente en la acción. Y cuando generes la experiencia de referencia que contradice la creencia que te está bloqueando al siguiente nivel, ahí es donde la mentalidad se modifica y dices, la verga, sí soy capaz de generar esto. Oye, y aquí hay otro tema muy interesante, que es, una vez que tú creces económicamente, ya tenías un colaborador,
no había sido líder de un equipo. Jamás. Que esto es otro tema, o sea, Verga. es otro rollo interesante. Entonces, primero me quiero ir con lo primero. ¿Cómo es tu proceso de reclutamiento? Porque yo veo que, híjole, ¿cómo es un error que le cuesta a los pequeños emprendedores? Tú creo que, o sea, un punto a tu favor es que tú tuviste $25,000, te la arriesgaste y tuviste un beneficio, que te ayudaron también en el reclutamiento. Pero alguien que no tuvo una mentoría de negocio, como que le toca reclutar por su cuenta y recluta al tío, al primo, al amigo, No, grave error. y al ahí se va. O sea, no, sin Grave un error. rol de puesto, sin un... Entonces, tu proceso de reclutamiento, ¿cómo es? ¿Cómo Ok. fue? Número uno, parte por como lo que se llama la propuesta de valor al empleado, de que realmente tenés que generar un contexto en el que esté bueno trabajar y que la gente diga, ah, sí quiero trabajar ahí. Mucha gente quiere trabajar con nosotros porque ven que los premiamos con Claro. viajes y nos vamos para acá y nos vamos para allá y Pero nos eso fue divertimos y nos ahorita. cagamos. Al Ajá. principio, a lo mejor es más complicado. Sí, al principio era más complicado, pero de Claro. todas formas yo siempre trataba de generarles a Algún un menor valor. nivel como un valor extra al hecho de... Al Por día de hoy, ejemplo, por salario, la gente no va a transar. O sea, solamente por dinero Ok. no alcanza. El otro día Claro. tuve una sesión con un chico que está en nuestra mentoría avanzada, que es una mentoría de un año, y a este chico le ofrecieron 2 propuestas súper grandes. El loco es ingeniero, está arriba de sus, no sé si 100,000, 100 y pico mil dólares al año. Entonces, el loco agarra, para ser un ingeniero está bastante bien, y me dice, che, tengo estas 2 propuestas. En esta me dan, no sé, $150,000 al año, y en esta otra me dan 110. Pero en esta otra, yo soy dueño de mi tiempo, puedo ir a la oficina si quiero, si no, no. Y que sé Ya, que el otro. Y me empezó claro. a mostrar todos los otros Claro. beneficios que tenía y le digo, y se le iluminó la cara. Y le digo, es que date cuenta de que vos la decisión ya la tomaste. O sea, solamente venís Claro. a mí como para Como reafirmar para eso. reafirmarla. Ajá. Pero se le notaba en el brillo de los ojos de que prefería como todo este valor extra Claro. que se le ofrece. Entonces yo siempre me preocupé como de eso. Che, el contexto tiene que estar bueno, tiene que tener beneficios extra, bla, bla, bla. Entonces tenés una buena propuesta por la cual la gente estaría dispuesta a considerarla, por lo menos. Eso es el punto de partida. Siguiente. Tenemos un sistema de reclutamiento en donde generamos entrevistas que son muy incómodas. O sea, nos animamos a hablar de todo lo incómodo desde el momento cero. Y tratar de medir a la persona desde el momento cero, en su compromiso, en cuáles son sus intenciones, si tiene ganas de seguir como a mediano o largo plazo, etcétera, cuáles son sus desafíos personales o el sueño personal que tiene cada uno. De hecho, es un gran quiebre para nuestra empresa, fue que un día en una reunión de KPIs, que las hacemos una vez al mes, con todo el equipo, la reunión partió con esta pregunta: ¿cómo podemos hacer que esta empresa los ayude a cumplir los sueños personales de cada uno de ustedes? Y quiero saber cuál es el sueño personal de cada uno de ustedes. Y uno dijo, ay, yo quiero viajar por el mundo y hacer música. Otro dijo, ay, yo quiero ganarme un Oscar. Otro dijo, ay, yo quiero tener un rancho con vacas y no sé qué. Y dijimos, a la verga, ok, ¿cómo hacemos? Sí, es cierto. Sí, no, ¿Y sabes quién es? Claro, Entonces teníamos como todo este tema y englobando todo, y encontramos literal mecanismos que la empresa pudiera apoyar a cada uno de ellos a lograr sus objetivos personales. Entonces, la empresa no se convirtió en un fin, sino se convirtió en un medio. Claro. Es para ellos el medio de conseguir sus sueños o sus objetivos personales. Sí, Entonces, capitalizándolos o ajá. dándoles, etcétera. Entonces ahí creo que ese es el proceso que nosotros tenemos, es como tener una entrevista bastante directa, bastante incómoda, tratar de conocer lo más posible de la persona antes. Somos muy partidarios de esto de contratar despacio y despedir muy rápido. Cuando una persona realmente no cuadra con la energía del equipo, con el contexto, etcétera, le agradecemos mucho el valor que nos aportó, pero lo despedimos enseguida. Y listo, es como hay que cuidar muchísimo el contexto. Es bien complejo cómo afecta cada individuo que entra a un lugar. Es como afecta todo el contexto. Claro. De hecho, tienes poca rotación. O sea, por Cero. lo que te conozco, o sea, todos siguen... Cero. Persona que se ha integrado, se ha mantenido y se ha creado un contexto muy... Yo que los conozco como muy unidos, muy como que se han amalgamado muy bien. ¿Cómo fue ese proceso para crear eso? ¿Cómo sientes qué sientes que te ayudó? ¿Qué sientes que te apoyó? Utilizamos las herramientas de coaching que vos brindás. Sí. O sea, literal. O sea, lo que vos haces en tus entrenamientos o en tu coaching 1-a-1, nosotros lo bajamos a la empresa. Y tres, tanto Juan, Miki y yo, los tres sabemos coaching.
Claro, eso está Entonces, increíble. es como que tuviéramos 3 Samael, por decir algo así, dentro de la empresa. ¿Eso en qué ha ayudado? Como les da un permiso más de hablar más profundo, directas las cosas. Sí, abrimos espacio de feedback, abrimos espacio Ok. de coaching. No toleramos incompletitudes de más de 24 horas. Oh, está bueno. Es que es bien complejo. El problema que tienen las personas con sus equipos es que cuando empiezan a haber rispideces, en lugar de atenderlas de forma inmediata, lo que hacen es postergarla, hacer de cuenta que no pasa, no sé qué. Entonces empieza a sumar un problema con otro problema con otro problema y lo que hace un Big Bang ahí dentro, lo que hace una explosión dentro de la empresa, muchas veces no es un problema puntual, sino que es la sumatoria de un montón de problemas que no fueron atendidos en un determinado lapso. Y que muchas veces por si alguien no tenía contexto, como que incompletitud es algo que tu equipo se queda Cierto. o tiene como que... Una espinita. No sé, exacto. O sea, no sé, me bajaron 500, no me pagaron 500 pesos por una multa que me pusieron, Sí. pero nunca te lo dice, pero se queda enojado y enganchado. Me robaron el lugar. Yo tenía este escritorio y como Exacto. cosas así. O contrataron a alguien nuevo y siento que es mi competencia, y entonces ya me dio miedo y entonces Matías estaba queriéndome correr. Sí, como las incompletitudes son conversaciones internas que tienen las personas que no revelan, pero que afectan su comportamiento y cómo están operando dentro del equipo. Y que muchas veces en su mayoría pueden ser, a veces son suposiciones o temas que no se han hablado directamente. Ajá. ¿Cómo? Bueno, creo que, o sea, que esto es bien difícil a veces para las empresas crearlo. A ti, cuando ellos entran, se les lee eso desde un principio. Sí. Ya ahorita Sí. ya es un contexto que... Es que no puedes hacerlo de otra manera. Claro. O sea, literal, con la primera persona que entra a tu proyecto, con esa persona lo tienes que hacer. Y entre las 2 personas, cuando entra la tercera persona, ahí lo tienen que groundear. Entonces, cada uno que va entrando, entra sabiendo cuáles son las reglas de juego desde el día 1, cómo funciona, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos de esta manera, etcétera. Entonces, al día de hoy, como el contexto está tan fuerte, pues al principio es 1 contra 1, es como, la verga, 2 contra 1, pero ahora es como que ya somos 12, es como... Sí, ya hay una masa crítica. Que ya no permite... Sí, no permite. Oye, y de hecho esto es muy importante. Yo porque te conozco a ti y que la gente sepa, tú eres también eres el contexto vivo de eso. Uh-huh. Porque me ha tocado muchos líderes que me quieren llevar a mí a sus empresas para que yo lo haga, pero ellos nunca lo hacen, ¿sabes? O sea, como que ellos tienen incompletitudes también con su equipo, porque también ocurre del líder hacia el equipo. Hacelo vos. Ajá. Pero a mí no me coachees. Pero a mí no. Pero yo no les quiero ir a decir. Y no hablan con ellos y nunca les dicen nada. Entonces, si tú eres uno de los líderes que nunca se acerca al equipo, no les preguntas, no les hablas directo, vas a tener un problema enorme porque tú mismo estás siendo fuente de la cultura. Sos co-creador de esa cultura. De que no se hablen y no se digan las cosas directamente. Uh-huh. Y los acuerdos no estén claros. Uh-huh. Oye, algo que yo te admiro, que se me hace muy, muy bueno, es cómo le has hecho también para volverte cercano a tu equipo, pero también no perderte en la línea de amistad con ellos. O sea, ¿cómo ha sido este balance? ¿Cómo lo has creado? ¿O cómo vivo lo los mantienes? extremos. Claro. Me animo a vivir los extremos. Soy hiper empático en el aspecto personal y muchas veces cuando alguno de los chicos tiene algún tema personal que lo estaba complicando, por ejemplo, hace un tiempo un chico estaba en una situación bastante crítica con una disputa de patria potestad de su hijo, etcétera. Y obvio que cuando pasó lo mismo, bro. Cuando vienen estos temas, obvio que las personas no van a estar trabajando al 100 contigo porque están distraídos de verga, si podré ver a mi hijo o no, etcétera. Entonces, si no atendes eso, en realidad pierde el empleado, perdes tú y pierde la empresa. Entonces, como tener estas conversaciones y tener esa empatía. Pero, por otro lado, tratamos de bajar todo a resultados objetivos. Y al final siempre hay una pregunta, ¿el resultado está o no? Las piedras son duras, el agua es mojada. Claro. Es como, che, ¿llegamos o no llegamos? ¿Estamos o no estamos? Si no estamos, ¿por qué no estamos? ¿Qué fue más importante que lograr este resultado, definir esto? Bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros tenemos la data, porque tenemos un sistema en donde medimos con KPIs los indicadores de cada uno de los puestos de trabajo, eso es súper importante porque al final vos no sos el que está confrontando. No es, yo no estoy enojado contigo. Los números están enojados contigo en todo caso. Es como acá están los números, había que llegar a esto, este era tu compromiso, te pagamos para esto, esto y esto. Esto está completo, esto está media y esto no está. ¿Por qué? ¿No? Entonces, creo que... ¿Te toca enojarte a veces? O sea, ¿o no te tomas tan personal los números o...? No, jamás me enojo porque no se lleguen a los resultados porque no estén los números. Me enojo cuando una persona involuntaria o inconscientemente tiende a victimizarse
a la hora de esa confrontación. Eso claro. sí me produce enojo. ¿Por Claro. qué? Porque me estoy rompiendo el culo. Va a tener un contexto en donde nadie puede ser víctima, entonces que alguien venga a victimizarse me rompe mucho las pelotas. Claro. Y eso es como lo que me puede llegar a molestar. Sí, claro. Y como veo que de repente yo estoy medio viciado en eso y yo no puedo tener una conversación con una persona cuando estoy molesto, lo que trato es esperar a que se me calme o verlo de otra forma, o en el mejor de los casos, bueno, yo como te digo, tengo 2 coaches más dentro de la empresa, decirle, bro, necesito que, a Juan, por ejemplo, Juan, hermano, necesito que hables con estas personas, está pasando esto y esto y esto, a ver si podemos llegar a un acuerdo o mejorar estas rispideces. Que eso es un tema súper interesante. O sea, cuando estás enojado como líder o como jefe, tener la capacidad de decir, no estoy listo para hablar. O sea, no, yo no estoy... Es que porque si yo no, hablo, los despido. Claro. Es como, no, bullshit. Es como, no quiero escuchar más esto. Y probablemente sería por la emoción en la que estás en ese momento, ¿sabes? No, y es como está sería... también como esa sensación de que, verga, ¿por qué no arrancar el problema de raíz? Y que es como, yo tengo ese... De hecho, se lo abrí a mi equipo. Esto estuvo bien loco. Fue una conversación bien interesante y bien incómoda que tuve con mi equipo porque hay una parte del equipo que no hemos encontrado un sistema tan perfecto como el que tenemos en otras áreas. Nuestro sistema de prospección y venta, para mí está al 100, o sea, es inmejorable, no conocemos cómo mejorarlo. Es como tenemos lo mejor que podemos llegar a tener, o sea, no tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas para ver qué podemos mejorar, pero está al 100. Claro. Pero, por ejemplo, nuestro equipo de contenidos no está al 100, está al 80. Okay. Pero está al 80 en parte porque no sabemos cómo lograr el 20 que nos falta. Entonces, eso genera como un montón de cuestiones, etcétera. Y en determinado momento se generan unas rispideces, que esto y que el otro. Mientras más se agranda el equipo, más complejo es, porque la comunicación se complica, etcétera. Más porque algunos están como de forma remota y demás. Entonces, lo que sucede es que yo me abrí con ellos y le digo, chicos, ustedes entiendan de que muchas veces... Y decía, Matías, ¿pero por qué te metes a hacer esto? ¿Por qué hiciste una miniatura de YouTube si no te correspondía? No sé qué, ¿verdad? Siento que nos estás pasando por arriba. X. Entonces yo ahí les abrí y les dije, chicos, entiendan que yo tengo una conversación interna de que en el fondo hay veces que a mí me dan ganas de eliminar el equipo de contenidos, achicarlo el equipo al 100, volver a hacerme cargo yo y hacer videos así nomás y vivos. Y en el fondo yo sé que van a funcionar. Entonces siempre estoy teniendo como esa batalla interna de qué es mejor, tener un equipo de 6 personas para hacer esto o hacerlo yo. Y les abrí eso, dijeron? ¿No? Me dijeron, no, o sea, gracias por abrir lo que este que el otro. Y tratamos de encontrar como una solución a los inconvenientes operativos que estaban habiendo. Pero les expliqué como desde dónde parte, o sea, les expliqué como mi sombra o lo que... Mi verdadera pensamiento. Exacto. Sería como estar casado con alguien y decirle, a veces pienso en dejarte. A veces pienso en serte infiel y dejarte y irme y desaparecer. Esas son las conversaciones incómodas que muchas veces no quieren tener. Y que eso hace que la relación se fortalezca muchas veces. Sí, no, aparte a mí me encanta poder hablar con cualquiera de los chicos de mi empresa y saber que no hay agendas ocultas. Es como, che, saben todo. Claro. Saben todo. Sí. Estábamos con chat, incluso saben todos los números. Todos los de mi equipo saben todo lo que está pasando con la empresa en nivel financiero. Y el otro día estábamos coachando a un chico que tiene una empresa minera, una empresa muy grande en Chile, y él jamás en la vida le había revelado los números a la gente de abajo. El único que conocía todos los números era él. Entonces yo le dije, bro, ¿qué pasaría si te animas a abrir esto para que pudieran ver realmente cómo está la empresa, para que no te pidieran aumentos de sueldo a lo pendejo, sino que encontraras una forma de medir el incremento de la productividad de la empresa en función de determinadas variantes que puedas tener en sus puestos de trabajo, etcétera, y que a partir de ello se comprometan a incrementar su sueldo en función de incrementar la utilidad de la empresa? Y tuvimos 2 meses charlando eso. Que sí, que no, cómo, hasta dónde, y empezar a poner roles, que esto y que el otro. Resulta que abre esa parte, les muestra toda una reunión, se anima a decirles, miren, estos son los objetivos que tenemos, queremos llegar a este punto, esta es la cantidad de dinero que entra, esto es lo que sale, bla, 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 y estos son los objetivos, y les cede la parte de la venta, porque hasta ese día el único vendedor era él, que se iba a tomar un café con porque es un nicho muy específico, con una minera, específico. Y se anima a abrir eso, y su empresa creció un 117% por el simple hecho de facturación, por el simple hecho de abrir la puerta a que otras personas lo apoyaran, que tuvieran más conocimiento de qué es lo que está pasando con la empresa realmente y que se comprometieran todos con el objetivo de llegar a este punto, porque si llegamos acá ganamos todos.
Y eso está bien Sí, loco. sí, está. Porque al final empezó a trabajar menos y empezó a ganar más. Claro, porque le da una transparencia Ajá. a todo Ajá. y también la gente entiende dónde está la empresa. Ujú. Yo creo que es un tema muy, muy interesante. Oye, háblame un poco, que ahorita mencionaste un tema que tú eres un experto en eso. Háblame del tema de prospección y ventas. Ok. O sea, pequeñas empresas regularmente, no todas, tienden a tener problemas de prospección y de ventas. ¿Nos puedes hablar un poco cómo es tu método de prospección? ¿Cómo lo iniciaste? Ok. ¿Cómo lo has ido mejorando? Y luego, ¿cómo ha sido tu proceso de venta? ¿Cuáles son si lo pudieras explicar como un proceso, cómo es más o menos, cómo ha sido tu... Ok. ¿Tus Fíjense que hacks? el primer punto interesante que tienen que analizar, imagínate que vos tuvieses una meta de vender $10,000, como decíamos hace Sí. un rato. Tenés muchas formas de llegar a $10,000. Podés venderle a 1,000 clientes de a $1, podés venderle a 100 clientes a $100, o podés venderle a 10 clientes a $1,000 o a uno de 10,000. Sí, Y llegas al mismo número. correcto. Entonces lo que me explicaron a mí en esta mentoría, me dijeron, Matías, si para llegar a este resultado X es mucho más fácil venderle, por ejemplo, a 10 clientes de a 1,000, conseguir 10 Claro. clientes, Que te paguen 1,000. que conseguir 100 clientes que te paguen 100. Claro. Y eso para mí fue un quiebre bien grande. O sea, el número uno, hay que apuntar a un nicho que tenga el poder adquisitivo suficiente como para poder pagarte. Que no sea un súper pésame. O sea, que le sobre algo de dinero Claro. en su día a día como para poder tener ahorro y que pueda invertir en lo que sea que ustedes estén vendiendo. Entonces, eso es como número uno. Número dos, tenés que ir a un nicho que verdaderamente tenga un pain point, tenga un dolor que quiera resolver y que sea sustancialmente importante para su vida resolver. O sea, no le vendas a gente que no necesita lo que vos vendés. Muchas veces la gente es como que quiere a huevo meterle un producto así por lo no, comprar Claro. esto, no sé qué. O que Cuando- se enganchan con sí, gente sí. que les dice, no lo quiero, pero ¿por qué no? Pero Sí, mira, no, pero, o las sea, pelotas, no. Entonces, como tiene que tener el poder adquisitivo, tiene que tener ¿cómo era? Tiene que estar dentro del nicho. en un nicho con poder adquisitivo Ajá. y que necesite un dolor. Tiene el dolor. Sí. Y por último, tiene que sentir que realmente vos tenés la respuesta para su problema. O sea, tiene que Ok. haber un match Como que eres evidente. experto. Tiene que haber un match evidente, irrefutable, entre su pain point y tu servicio. O sea, tu servicio tiene que resolver directamente su dolor. O tu producto. Ajá, o tu producto. Exacto. Entonces, eso achica mucho el nicho. De repente vas a hablar con un montón de gente que no cualifica. Entonces, nosotros al día de hoy tenemos un call center donde la gente, todo lo que hacemos, contenido, gente que conozco en la calle, lo que verga sea, todo va a un mismo lugar. ¿A dónde va? A nuestra web. En nuestra web solamente pueden hacer una sola cosa. Y esa cosa es llenar un formulario y agendar una llamada. ¿Por qué? Porque en una llamada nosotros podemos conocer en profundidad a las personas y poder definir estas partes. De si realmente tiene el pain point, de si realmente quiere hacerlo, si tiene el dinero para hacerlo, etc. Eso requerimos tener como una conversación con la persona y ver cuáles son sus objetivos y también ver si nosotros lo podemos apoyar. ¿Por qué? Porque a veces viene alguien, nosotros les enseñamos a los hombres a conseguir pareja, pero a veces viene alguien y me dice, no, Matías, es que yo he visto tu crecimiento económico y quiero saber cómo hacer más dinero. Entonces le decimos, sí le podríamos enseñar, pero no es nuestro nicho. Claro. Y no le voy a cobrar algo que yo no estoy vendiendo. Claro. Entonces le decimos, hermano, honestamente no nos dedicamos a eso. Te recomendamos ABC, anda, mira esto, mira este contenido, lo que sea, pero nosotros no estamos ofreciendo ese servicio, o esto no es para ti, ¿no? Y me dice, no, pero con la seducción capaz que puedo mejorar mi forma de vender y que esto y que lo otro. Y le digo, sí, pero no está enfocado a ventas, entonces no es la mejor inversión para ti, que esto y que lo otro, bla, bla. Y es como rechazamos. Para que tengan una idea, nosotros rechazamos 997 personas de cada 1,000. O sea, de 1,000 personas que nos quieren contratar, nosotros le decimos a 997 que no. Está Entonces, fuerte, 97%. se trata de encontrar en nuestro caso, a los 3 en 1,000 que sí. Pero esos 3 en 1,000 te pagan sin problema, son coachables al 100%, consiguen resultados y te recomiendan. Entonces te traen más gente o te dejan un testimonio o cosas Claro. por el estilo. Entonces nos abocamos muchísimo
a venderle como a nuestro cliente ideal. Y donde haya alguna red flag, que hay muchas, pero donde haya alguna red flag que no nos cierre, preferimos o tenemos la instrucción dentro de nuestra empresa de dejarlo pasar. Es el no, creemos que esta no es una buena inversión para ti, creemos que no te va a servir en tu caso o lo que sea. Claro. Entonces, también hay que tener como esa tranquilidad de poder hacer eso. ¿Y la prospección cómo la manejas? O sea, ¿cuál dirías que, o sea, cómo has perfeccionado tu método de prospección? Muy fácil. Yo sé cuáles son los puntos de dolor que tiene mi audiencia. Entonces, al día de hoy tenemos un sistema donde podemos generar contenido digital y literal me pongo a responder cada una de las preguntas que esa persona tiene. Por ejemplo, es que no sé de qué hablar con la chica que me gusta. Ok. ¿Qué preguntas hacerle a una chica que te interesa? Y así sacamos un video. Es que me pongo nervioso cuando estoy por acercarme a una persona nueva. ¿Cómo vencer la ansiedad a la aproximación? Con puro contenido. Exacto, contenido. ¿Por qué? Porque el contenido además es evergreen, te va a funcionar para toda la vida. Las plataformas premian muchísimo el contenido que está bueno y que es creativo. Entonces, de repente pegas algún video viral, etcétera. Les recomiendo meterse en TikTok, Instagram, en lo posible en todos lados. Entonces, al día de hoy tenemos esta herramienta que está bien sencilla de generar contenido y atraer gente. Pero en algunos casos, servicios, productos, etcétera, también es un tema de contexto y es un tema de uno a uno. Yo sé que vos sos experto, por ejemplo, en esta parte de prospección en networking, ¿no? Sí, en eventos, en lugares. Sí. Es como vas a la pecera en donde están los peces que te interesan. Claro. En algún tipo de servicio, como en el tuyo puntualmente, es una decisión súper estratégica. Es como para mí es un costo de adquisición de cliente tuyo el pagarte los eventos en donde sabes que va a estar la gente que puede llegar a ser tu cliente y todas las semanas tener un evento distinto. Claro. Y pues sabes que lo financias. Claro. Sí, totalmente. Ajá. Que yo estoy en el proceso precisamente de aprender a usar la prospección más digital. Pero sin duda yo no dejaría nunca de lado el otro. Es que es más fácil el otro. Es más simple. Es más... La gente confía en ti. Confía en ti más, exacto. Claro, todavía en internet hay un cierto... O sea, tarda más. Escepticismo. Al principio. A medida que te vas ganando su confianza, seguramente entra. Pero lo que tiene la ventaja de la parte digital es que de vuelta genera una masa crítica. Por ejemplo, yo al día de hoy, ya después de 7 años subiendo videos a YouTube o lo que verga sea, yo puedo parar de hacer contenido y van a seguir generando prospectos. Entonces, sí es un trabajo de hormiga, lo entiendo, pero lo recomiendo a todo el mundo que se meta y que lo haga porque no ahora, pero en 5 años van a tener una masa crítica tan grande que no va a ser necesario. Nosotros al día de hoy, por ejemplo, no pautamos, o sea, no invertimos en directa, anuncios ni nada por el estilo. Recién estamos viendo de arrancar con eso. Y listo, eso. Bueno, mi bro, pues yo creo que vamos a dejar el podcast aquí. Yo creo que vamos a tener espacio para una segunda parte. Sin problema. Sin problema. Hagan esto. La gente que tenga dudas sobre lo que hemos hablado, déjenlas en los comentarios y de repente en el próximo episodio podemos agarrar esta persona preguntó esto específicamente. Me parece. Si quieres decir tus redes para que la gente te siga. Mis redes el buen Mikey lo ponga. En Instagram es Soy Matías Laca. Tenemos un podcast muy bien posicionado de los mejores de educación en México que se llama Alfas Podcast. Lo recomiendo muchísimo. Y en YouTube también como Matías Laca me encuentran por ahí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos en tu casa. Y nada, seguramente nos veremos en una segunda parte. A los que nos están escuchando, muchísimas gracias por habernos escuchado. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Les mando un abrazo y estamos por aquí en contacto. Listo. Chao, chao. Chao, chao.